Hay una continuidad en la temática de esta sesión especial, porque si no hubiera existido el 24 de marzo del 76, seguramente no estaríamos lamentando todavía las muertes en Malvinas. Hubiera existido otra racionalidad, pero la sociedad del 76 y de la del 82 es la nuestra, es la misma. Así que yo voy a pedir en principio autorización para insertar la totalidad del planteo que pretendía hacer, que no cabe en estos breves minutos, y centrarme en uno o dos puntos nada más, porque el tema es lo suficientemente amplio como para abarcar una cantidad de cosas, la importancia estratégica de las islas, el reclamo legítimo de la Argentina, la convicción de que son nuestras por principio de unidad territorial, de continuidad geográfica, la cuestión de la explotación de los recursos, tanto ictícolas como energéticos, el sistema de alianzas internacionales que se pergenió para combatir a la Argentina en ese momento y el sistema de solidaridades regionales que también nos acompañó, lo que significó la terrible violación no solo al derecho internacional de la guerra, sino a todo principio, a todo límite ético, el derribo del crucero General Belgrano por parte del gobierno británico. Es decir, hay innumerable cantidad de cosas. Yo me voy a centrar, siguiendo un poquito el hilo de dos discursos que escuché esta mañana, el de la diputada Morandini y el del diputado Carlotto. A 25 años de Malvinas, no hablar, como ya han hecho otros y seguramente lo harán, de temas más específicos de Malvinas, sino hablar un poquito de qué fue de nosotros en estos 25 años. De por qué nos pasó lo que nos pasó y por qué todavía tenemos esta deuda pendiente a 25 años, esta reparación histórica pendiente en la cual seguramente ha habido y debe seguir habiendo avances con los protagonistas, con los excombatientes. Y en este sentido pido también reivindicar y tratar a la brevedad un proyecto de la diputada Quirós sobre el reconocimiento a los conscriptos movilizados, que no solamente los que entraron en combate, sino los que hacían todo un apoyo logístico en las costas argentinas, que me parece también justo y legítimo. Y me parece que esta deuda pendiente tiene que ver con una sociedad que todavía no restañó, no puede cerrar las heridas de Malvinas, porque todavía no terminamos de remover lo peor de nosotros como sociedad. Primero, la Argentina ha ganado por la legitimidad de su reclamo todas las votaciones, ya sea en la Asamblea General de Naciones Unidas como en el Comité de Descolonización. Es decir, en los organismos internacionales nosotros tenemos los votos abrumadoramente mayoritarios de respaldo a la posición, frente a algunos países claves de la comunidad británica que se oponen. Entonces lo primero que tendría que preguntarse es por qué, teniendo tanta legitimidad internacional, por qué teniendo tanta legitimidad en nuestro reclamo, no hemos podido construir el poder suficiente como para poder convertir esa legitimidad en acto y obligar al Reino Unido a sentarse a discutir como la obliga el derecho internacional. Y esto tiene que ver con la necesidad de seguir construyendo, de seguir avanzando en construir un país importante. En este sentido, nuestros contendientes en este reclamo nos dan algunos ejemplos. El hecho de que tengan la posición antitética con la nuestra no quiere decir que no tengamos que tomar algunas cosas, como por ejemplo las políticas de Estado. Hace una semana el actual primer ministro laborista, Tony Blair, dijo que él, que fue uno de los principales oponentes internos a Thatcher, si le hubiera tocado, a pesar de lo trágico que es esto para nosotros y de lo repugnante que nos suena, pero desde el punto de vista de la defensa de sus intereses, dijo, si a mí me hubiera tocado actuar, hubiera hecho lo mismo que Thatcher. Es decir, el paraguas que cubría todos los espectros del pensamiento británico. Y en segundo lugar, el respaldo regional, porque la reivindicación de Malvinas como territorio británico está presente en la constitución política que está discutiendo la Comunidad Europea. Y en este sentido, entonces, una primera conclusión. Para seguir avanzando en un camino que nos fortalezca y nos dé posibilidades de que la legitimidad del reclamo se convierta en poder, política de Estado, por un lado, y respaldo regional, por otro lado. Pero vuelvo al otro punto, remover algunas cosas nuestras como sociedad.
Y me voy a centrar en una nada más, Presidenta, en función de la brevedad, en honor a la brevedad, que es reconocernos como una sociedad que fuga de la realidad aferrándose a las ficciones del poder. Una sociedad que el 30 de marzo fue reprimida por las fuerzas represoras que se denunciaron en los otros discursos y que el 2 de abril estaba aclamando a esas mismas fuerzas represoras, creyendo que la irracionalidad de la decisión que se había tomado se convertía en una gesta soberana. Eso nos pasó como sociedad. La mayoría de la sociedad todavía no quería reconocer el genocidio que había pasado y ya se estaba aferrando a una nueva cultura de la muerte colectiva que fue la guerra. Y esto nos pasó a nosotros como sociedad. Y yo no lo digo desde afuera, Presidenta. Yo lo digo desde la autocrítica profunda de haber sido parte de una ficción mucho más reciente y de hacerme cargo del castigo que la sociedad tiene que tener con los dirigentes políticos que nos equivocamos profundamente en algunas lecturas y de tener nosotros la humildad, la voluntad reparadora, pero la humildad también de saber que cuando hablamos de la realidad nos incluimos. Porque a mí no como legislador, sino como ciudadano, siento el mismo rechazo que siente toda la gente cuando escuchamos algunos discursos pontificar sobre la realidad como si no hubiéramos tenido nada que ver con ella. Yo fui parte de un bloque oficialista, que no quiero caer en el anecdotario, que voy a poner una cosa más bien tragicómica, digamos, para no entrar en lo más profundo, pero que simboliza. Yo formé parte de un bloque que le planteó la ficción a la sociedad argentina de que el presidente de la Rúa podía ser un referente de la Internacional Socialista en el año 99, cuando lo hizo hablar en la Internacional Socialista que se reunió en Buenos Aires. Con eso quiero sintetizar superficialmente para no profundizar en cosas que no son de este debate. Lo que quiero decir es, yo también formé parte del cúmulo de ficciones, de una sociedad que durante más de 11 años creyó que un peso era igual a un dólar y perdonó todo lo demás que venía acarreado con eso porque personalmente nos iba bien, porque a algunos personalmente les iba bien momentáneamente y creímos en eso. Por eso, 2 párrafos finales le pido, Presidenta, a pesar de haberme excedido. Cuando el presidente hace un par de años ordena arrancar los cuadros de los represores, de los presidentes represores de la Galería Militar. Yo tengo que confesar, y esto es a título absolutamente personal, 2 sensaciones, digamos. Yo que vengo de la juventud universitaria de los años 70, en la ciudad de La Plata, lo primero que me provocó esa sensación epidérmicamente fue simpatía, fue agrado, si de alguna manera estaba reivindicando a mis compañeros. Ahora, después pensé si eso no tendría también un dejo de arranquemos parte de nuestra historia, hagamos un paréntesis en una parte de nuestra historia como si no hubiera pasado. Y ahí entonces es donde reflexiono que la política tiene que reivindicar, y el liderazgo de la política, en este caso el liderazgo presidencial, tiene que rescatar su costado militante, pero tiene que rescatar fundamentalmente su costado pedagógico y su costado docente. Y ahí quizás lo que habría que hacer no es solamente decir estos no los arrancamos porque no estuvieron, sino ahí están, estuvieron, y cada sector de nuestra sociedad tiene una responsabilidad histórica en por qué esos militares estuvieron ahí el 24 de marzo y por qué la irracionalidad de la aventura militar de Malvinas del año 82. Por eso tomo parte de lo que decía el diputado Carlotto, en el sentido de rescatar espacios de la memoria y para la reflexión, pero no solo para la militancia. La memoria colectiva incluye la militancia, pero trasciende la militancia y nos tiene que llevar a nuestra responsabilidad colectiva como sociedad para no volver a caer en ficciones. Es decir, no darnos cuenta tarde de las cosas que nos pasaron, como algunos nos dimos cuenta mucho más tarde de lo que nos tendríamos que haber dado cuenta por tantos años de militancia que teníamos en nuestro haber. Y así como nos dimos cuenta de cosas de los 70 tarde, y nos dimos cuenta tarde de cosas de los 90, no sea cosa que por la legitimidad electoral y por la bonanza económica que estamos viviendo hoy, no nos demos cuenta tarde de estar perdiendo una oportunidad histórica de hacer algunas transformaciones profundas, estructurales, que solamente se pueden hacer
en etapas de legitimidad política y de bonanza económica como las de hoy. Termino entonces, Presidenta, rechazando y haciendo una reflexión sobre una sociedad que tiene que superar con su conducta, no solo verbalizándolo, sino con su conducta, la cultura del espasmo. Es decir, porque las cosas me van bien, porque no es mi hijo el que va a pelear, entonces aclamo la guerra. Entonces acepto la irracionalidad de la aventura. Ni en esas ni en las otras ficciones que fuimos acumulando como sociedad. Y de esta manera, lejos de agotar el pliego de situaciones que tenemos que abordar frente a este tema, digo, reflexionando profundamente para no repetir lo peor de nosotros, es que creo que vamos a hacer una ayuda a construir un país importante que nos permita convertir los votos que tenemos en los organismos internacionales en poder real para obligar a nuestros contendientes a discutir la soberanía de Malvinas, que es nuestro reclamo legítimo. Muchas gracias.